En el corazón de la noche, cuando Manila duerme bajo su manto de luces parpadeantes y murmullos lejanos, hay una carretera que parece respirar por sí misma. Balete Drive. Una vía estrecha, bordeada de árboles centenarios, cuyas ramas se curvan como dedos esqueléticos hacia el pavimento. Durante el día, es solo una calle antigua en el distrito de New Manila. Pero cuando el sol se esconde, Balete Drive se convierte en un pasaje entre dos mundos. Dicen que hay algo ahí, algo que espera, algo que recuerda, y no es una leyenda reciente. Los más viejos del lugar cuentan que todo comenzó en los años 40, en plena ocupación japonesa. Otros insisten en que la historia surgió en los años 70, con el auge de las películas de terror filipinas. Pero todos coinciden en una cosa. Desde hace décadas, conductores que cruzan esa calle en la madrugada han jurado ver a una mujer vestida de blanco, con el rostro oculto tras una cabellera negra como la brea, haciendo autostop en el arcén. Y cuando se atreven a detenerse o a mirar por el retrovisor, descubren que ella ya está sentada en el asiento trasero y no dice una sola palabra. Miguel llevaba 6 meses trabajando como conductor nocturno para una empresa de seguridad privada. Turnos de 12 horas, entregas, traslados, vigilancia. No era el trabajo de sus sueños, pero pagaba las facturas. Esa noche, su ruta lo llevaría desde Quezon City hasta Makati, y la manera más rápida de cruzar era por Balete Drive. A las 2:17 de la mañana, las calles estaban vacías, y una fina llovizna había comenzado a caer, empañando ligeramente el parabrisas. Encendió un cigarro y subió el volumen de la radio. Sonaba una balada de los 80, una voz femenina que hablaba de amores perdidos. En un semáforo pensó en su exesposa, en su hija, en los años que había dejado escapar por su propia negligencia. El sonido de la lluvia en el techo del coche era hipnótico. Cuando giró hacia Balete Drive, la calle estaba envuelta en neblina. Los faros iluminaban apenas unos metros por delante, y las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia el suelo, como si quisieran impedirle el paso. Fue entonces cuando la vio. Una figura solitaria a un lado de la carretera. Blanca, inmóvil, humana. Miguel frunció el ceño, parpadeó y se inclinó hacia el parabrisas. La figura seguía allí. Una mujer. Vestido largo, casi hasta los tobillos. Pelo largo. Mojada por la lluvia. Reduciendo la velocidad, se acercó. ¿Se encuentra bien?, preguntó, bajando ligeramente la ventanilla. La mujer no respondió. Miguel miró a su alrededor. No había otros coches, ni casas cercanas, solo neblina, silencio y la mujer. Suspiró. La lluvia empapaba su rostro desde la ventanilla. ¿Necesita ayuda? ¿Puedo llevarla? Y entonces la vio girar la cabeza, lentamente. Su cabello se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto un rostro pálido, casi sin expresión, pero con unos ojos oscuros, profundos. No parecía asustada, ni agradecida. Solo observaba. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Iba a decir algo más, pero algo lo detuvo. Una sensación, una advertencia interior. Cerró la ventanilla, apretó el volante y decidió seguir adelante. No había avanzado ni 30 metros cuando algo golpeó el techo del coche. ¡Tum! Frenó en seco. Su corazón latía con fuerza. No había ramas sobre el coche. No había nada que pudiera haber caído. Encendió las luces interiores. Nada. Abrió la puerta y bajó. La calle estaba vacía. Solo lluvia. Y entonces lo sintió. Una presencia. Giró lentamente la cabeza y la vio reflejada en el espejo lateral. Estaba sentada en el asiento trasero. Miguel sintió cómo sus piernas temblaban. Abrió la puerta trasera con manos temblorosas. El asiento estaba vacío. Nada. Cerró de golpe y regresó al volante. Encendió el motor. La radio comenzó a tener interferencias. Las luces parpadearon, y cuando miró por el espejo retrovisor, allí estaba otra vez. Esta vez no miraba hacia adelante. Estaba inclinada hacia él, como si quisiera susurrarle algo. Su cabello húmedo colgaba hacia un lado,
y la comisura de sus labios mostraba una sonrisa apenas perceptible. Una sonrisa rota. «¡Sal de mi coche!», gritó Miguel, y giró bruscamente el volante, haciendo que el coche se saliera del carril y golpeara el bordillo. Al mirar de nuevo al espejo, había desaparecido. Miguel no fue el primero, ni sería el último. Una semana después, el teniente Rafael Gálvez, de la policía de Quezon City, escuchó su historia con cara de escepticismo. Pero algo en la mirada de Miguel lo inquietó. No era un hombre supersticioso. Era un veterano con años de servicio. Había visto de todo: asesinatos, accidentes, corrupción, pobreza. Pero la historia de la dama de blanco siempre volvía, año tras año, con diferentes rostros, diferentes víctimas, pero siempre en el mismo lugar. Así que el teniente decidió investigar por su cuenta. Accedió a los archivos antiguos. Revisó casos de accidentes en Ballet Drive desde los años 50. Encontró coincidencias, mismas horas, mismo tramo de calle, mismos testimonios. Una mujer de blanco, un auto-stop, desapariciones, incluso muertes inexplicables. Pero hubo un expediente que lo dejó sin aliento. Caso número 1378, año 1965. Accidente mortal. Conductor masculino. Atestiguó haber recogido a una mujer con vestido blanco. Desapareció del coche. El hombre perdió el control y se estrelló contra un poste. Sobrevivió con heridas leves, pero quedó internado en un psiquiátrico hasta su muerte, 20 años después. El informe mencionaba que el conductor repetía una y otra vez las mismas palabras. «Ella no quería que me detuviera, solo quería que viera». ¿Ver qué? Gálvez decidió visitar Ballet Drive personalmente, de noche. Tomó su coche particular. No avisó a nadie. Grabadora encendida. Todo documentado. A las 2:43 de la mañana llegó al lugar. El mismo punto. Las ramas parecían moverse con voluntad propia, y la neblina lo cubría todo como una manta densa. Apagó el motor, salió del coche, caminó, y entonces escuchó pasos. No los suyos, otros, ligeros, suaves. Miró hacia atrás. Una silueta blanca emergía entre la niebla. Gálvez se quedó helado. La silueta avanzaba, deslizándose sin ruido sobre el pavimento húmedo. No había sonido de tacones. No había movimiento de ropa contra el viento. Solo una presencia, blanca, fantasmal. Su instinto policial le decía que se diera la vuelta, que regresara al coche y se fuera de allí. Pero algo más poderoso, la mezcla de curiosidad, incredulidad y desafío, lo mantuvo en su sitio. «Soy el teniente Rafael Gálvez», dijo, intentando controlar el temblor de su voz. «¿Quién es usted?». La figura se detuvo. A unos 5 metros de distancia. Podía verla con claridad ahora. Vestido blanco, desgastado, de otro tiempo. Cabello largo, completamente empapado. Cabeza inclinada hacia un lado. Los brazos colgaban inertes, como si no tuviera fuerza para levantarlos. El silencio era absoluto. Y entonces, un leve susurro. «¿Puedes ver?». Gálvez dio un paso atrás. «¿Ver qué?». La mujer levantó el rostro. El teniente contuvo la respiración. No tenía ojos, solo 2 cuencas negras, vacías, abiertas como túneles hacia otra dimensión. Y sin embargo, él sentía que la figura sí lo miraba, que lo examinaba por dentro, que veía lo que él mismo había enterrado: los cadáveres, las decisiones, las órdenes no cuestionadas, las noches sin arrepentimiento. Gálvez cayó de rodillas, súbitamente mareado. Escuchaba voces, gritos, una mujer llorando, ruedas chirriando, un crujido de huesos. La figura se acercó. Un paso, otro. Él intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Y entonces ella se agachó y susurró en su oído: «Lo viste, ¿verdad?». Y todo se oscureció. Lo encontraron horas después, desmayado dentro de su coche, con el motor aún encendido. En el hospital, Gálvez no habló. No quiso contar lo que había visto. Renunció al mes siguiente. Se mudó al sur. Nunca volvió a Manila. Pero alguien sí volvió.
Paula era estudiante de periodismo en la Universidad de Santo Tomás. Tenía un blog de investigación urbana donde exploraba leyendas locales. El caso de la Dama de Blanco de Balete Drive era uno de los más comentados por sus lectores. Algunos decían que era un alma en pena, otros que se trataba de un engaño colectivo, una especie de histeria cultural compartida. Paula no creía en fantasmas, pero sí creía en los secretos enterrados. Decidió investigar más a fondo, no solo los relatos populares, sino también los registros históricos del área. En la Biblioteca Nacional encontró planos antiguos de Manila. Uno de ellos, fechado en 1938, mostraba que el terreno donde ahora se encontraba Balete Drive era, originalmente, una plantación privada, propiedad de la familia de Vera, un número que aparecería varias veces más. En los archivos del registro civil encontró el certificado de defunción de una joven llamada Clarita de Vera, fallecida en 1947 a los 17 años. Causa de muerte: accidente automovilístico. Circunstancia: la víctima cayó del coche en movimiento, cerca de una curva en la plantación. Se presume que intentó escapar. Paula frunció el ceño. Intentó buscar noticias del incidente y encontró una columna antigua en un periódico local que insinuaba algo más siniestro. La señorita Clarita, vista por última vez en compañía de un hombre mayor, no identificado, fue hallada sin vida en condiciones misteriosas. La familia no permitió autopsia. Paula sintió que había encontrado algo importante, tal vez demasiado. El siguiente paso era hablar con alguien que recordara esa época, o al menos alguien que pudiera compartir testimonios de primera mano. Visitó un asilo de ancianos al norte de Manila. Una mujer de 93 años, doña Esperanza Alonso, aceptó hablar con ella. «Clarita de Vera», dijo la anciana, con una voz apagada, como si las palabras pesaran en su lengua. «Claro que la recuerdo. Era hermosa, pero tan triste. ¿Qué sabe de su muerte?» «No fue un accidente. No, fue su padre». «¿Su padre?» «Un hombre poderoso, muy respetado, pero cruel». Clarita quería escapar, quería estudiar, quería vivir. Se enamoró de un trabajador de la plantación. Cuando él la encontró con ese muchacho, lo mató. A ella la encerró durante semanas, y una noche, simplemente, desapareció. Paula sintió un nudo en el estómago. ¿Cree que ella sigue allí? Doña Esperanza la miró con unos ojos vidriosos. No creo. Lo sé. La vi. Una noche, cuando tenía 20 años, volvía de casa de mi hermana. Tomé el viejo camino que pasaba por la plantación. La vi entre los árboles, vestido blanco, cabello mojado. Me miró y sentí un dolor, un vacío, como si algo me atravesara. ¿Y qué hizo? Recé. No por mí, por ella. Porque aún está esperando. No quiere asustar, quiere ser escuchada. Esa noche, Paula condujo hasta Balete Drive. Llevaba una cámara, una linterna y una vieja grabadora digital. Nada más. Se detuvo en el tramo central de la calle. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre su cabeza como un túnel oscuro. Apagó el motor. El silencio era absoluto. Activó la grabadora. «Si estás ahí, soy Paula. Quiero saber quién eres. Quiero saber tu historia». Nada. El viento sopló levemente. Una ráfaga de hojas secas cruzó la carretera. «¿Eres Clarita de Vera?» Silencio. Pero entonces, un sonido. Leve, apenas perceptible. Un sollozo. La cámara no captó nada. Pero el micrófono registró la voz de una mujer, lejana, triste. «No pude irme». Paula se quedó paralizada. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó con un hilo de voz. Otra respuesta, apenas un murmullo. «Me enterraron donde nadie. Me encontraría». La grabación terminó con un ruido agudo, un zumbido eléctrico. Luego, la batería se agotó y la linterna comenzó a parpadear. Paula decidió marcharse. Al día siguiente, revisó la grabación. Las palabras estaban ahí, pero también algo más. Un nombre, no el suyo, no Clarita. Otro nombre, susurrado una sola vez al final: Galvez. Los testimonios coincidían.
Las apariciones siempre ocurrían entre las 2 y las 3 de la madrugada. Siempre mujeres solas o conductores aislados. Siempre cerca del mismo árbol. Un valete viejo, inmenso, que nadie se atrevía a cortar. Un sacerdote local, el padre Martín de la Rosa, contactó a Paula días después de leer su artículo en el blog. Había trabajado durante años en la parroquia de San Juan del Monte, cerca de Balete Drive. Ella no es un demonio, le dijo. Es una víctima. Está atada a este mundo porque nadie supo la verdad. Nadie la encontró. No le dieron descanso. ¿Y qué se puede hacer?, preguntó Paula. El padre la miró fijamente. Encontrar sus restos, darle un nombre y decir en voz alta lo que ocurrió. Paula sabía lo que tenía que hacer. Volvió a revisar los planos antiguos de la plantación. Uno de ellos mostraba una zona boscosa tras la curva central de la actual Balete Drive y una pequeña marca anotada a mano, fosa. Al día siguiente, con la ayuda de un grupo de estudiantes voluntarios, consiguió permiso para excavar. Y entonces lo encontraron. Un ataúd de madera, sin nombre, sin lápida. Dentro, restos humanos y un colgante con las iniciales CDV. Cuando abrieron el ataúd, un viento repentino sopló entre los árboles, como si la tierra misma exhalara. No fue solo un hallazgo arqueológico, fue un momento sagrado. Un silencio cayó sobre todos los presentes. Nadie se atrevió a hablar. El rostro de Paula estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de horror y alivio. Lo habían conseguido. La policía fue notificada. Los restos fueron enviados a antropología forense, y días después, los análisis preliminares confirmaron lo evidente. Huesos de una joven de entre 16 y 18 años, fracturas antiguas en la muñeca y costillas y una causa de muerte compatible con un traumatismo cráneoencefálico. Un golpe, violento, letal. La historia se propagó rápidamente. En los noticieros locales todos hablaban de Clarita de Vera, de cómo había sido silenciada, ocultada, de cómo, finalmente, su verdad había salido a la luz. Pero algo más ocurrió, algo que nadie esperaba. Las apariciones cesaron. Durante más de medio siglo, docenas de personas habían afirmado ver a la dama de blanco vagando por Balete Drive. Siempre el mismo espectro, siempre la misma tristeza. Pero en las semanas siguientes al hallazgo, el silencio se mantuvo. Ningún conductor reportó avistamientos, ninguna cámara captó figuras extrañas. La policía no recibió una sola llamada sobre apariciones. Y entonces, Paula entendió. Ya no tenía que aparecerse, ya no estaba atrapada. Pero la historia no terminó allí. Una noche, semanas después del hallazgo, un hombre apareció en la parroquia de San Juan del Monte, pidiendo confesión. Era mayor, delgado, con el rostro surcado por años de culpa. Se identificó solo como Eduardo. Tenía los ojos vidriosos y las manos temblorosas. El padre Martín lo recibió en el confesionario. «He guardado un secreto», dijo el hombre con la voz quebrada, «durante más de 50 años». «¿Qué tipo de secreto, hijo?» «Yo vi lo que pasó aquella noche, en la plantación». El sacerdote no dijo nada. Esperó. El señor de Vera no soportaba que su hija lo desobedeciera. Descubrió que iba a escaparse con un joven obrero. Fue él quien la mató. La golpeó con algo en la cabeza. Ella cayó al suelo, sin vida. Yo trabajaba en la casa. Lo vi todo. Me amenazó. Dijo que si hablaba, me mataría. Y luego me obligó a cavar la fosa, con mis propias manos. «¿Y por qué habla ahora?», preguntó el sacerdote. Eduardo lloró. «Porque la vi, hace una semana. Me miró desde el espejo de mi sala. No me dijo nada. Solo me miró. Y entendí. Quería que dijera la verdad». El padre Martín lo miró en silencio. «¿Y cómo se sintió después de confesarlo?». Eduardo suspiró. Ligero, como si alguien me hubiese perdonado. Esa fue la última vez que alguien mencionó a Clarita de Vera en un contexto sobrenatural. Desde entonces, Balete Drive ha seguido siendo una calle como cualquier otra. Pero hay quienes, al pasar por allí en la madrugada,
Bajan el volumen de la radio. Miran por el retrovisor con cierta cautela. Y nunca, jamás, recogen a nadie que haga auto-stop. No por miedo, sino por respeto. Años más tarde, en una pequeña ceremonia, los restos de Clarita fueron finalmente enterrados en el cementerio municipal de Manila, con una lápida blanca que decía simplemente: Clarita de Vera, que tu verdad sea luz para los que aún viven en la oscuridad. Paula asistió a la ceremonia. Llevaba un vestido sencillo y una rosa blanca. Se acercó a la lápida y la tocó con la yema de los dedos. «Ahora puedes irte», susurró. Y en ese momento, un rayo de sol atravesó las nubes. Breve, tibio, como una bendición. Pero incluso cuando una historia parece haber terminado, siempre hay ecos que resisten. 10 años después, en un programa nocturno de radio llamado Voces en la Oscuridad, un oyente anónimo llamó para contar su experiencia. Conducía por Balete Drive, alrededor de las 2 de la mañana, y vi a una mujer parada junto al camino. Llevaba un vestido blanco y... no sé. Era como si no encajara. Como si el tiempo no la tocara. ¿La recogió?, preguntó el locutor escéptico. No, pero la vi en el espejo retrovisor, solo un instante. Estaba sonriendo. Hubo un silencio. Y luego, la voz del oyente concluyó. No sentí miedo, sentí paz. Hay quienes creen que los fantasmas son almas atrapadas por el dolor. Otros piensan que son recuerdos vivos, repitiéndose una y otra vez hasta que alguien los escuche. Sea cual sea la verdad, la historia de la Dama de Blanco de Balete Drive nos recuerda algo muy humano, que no hay descanso sin justicia, y que incluso la muerte espera a ser comprendida.